Bienvenidos, alumnos de la asignatura de Ecología de Poblaciones y Comunidades, al tercer video de la unidad 1. En el video anterior caracterizamos las condiciones que afectan a los organismos, a los individuos o a las poblaciones. En este video hablaremos brevemente de los recursos y para ello recuperaremos primero la definición de un recurso. Un recurso es una entidad ambiental requerida por los organismos para su funcionamiento, y recuerden que los recursos pueden variar también en el espacio y en el tiempo, y sus cantidades pueden verse reducidas y hasta agotadas, ya sea por las condiciones del medio y el funcionamiento del medio abiótico o por el uso por parte de otros organismos. En esta presentación les voy a hablar de la radiación solar, de los nutrientes y del oxígeno. La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, y sus unidades son los vatios por metro cuadrado. La radiación solar es un recurso esencial para todos los organismos fotosintéticos. Si recuerdan el proceso de fotosíntesis, los organismos fotosintéticos usan energía del sol y nutrientes inorgánicos para generar materia orgánica, y en esta materia orgánica, en sus enlaces químicos, se almacena energía en forma de energía química. Estos organismos fotosintéticos son la base de materia orgánica que sustentan todas las redes tróficas, es decir, sustentan la mayoría de la biota terrestre. Y si piensan en la definición de recurso como una entidad ambiental que puede verse reducida y hasta agotada, es difícil pensar por qué la radiación solar es un recurso si hay tanta en el medio, ¿no? Es evidente que llega un montón de radiación solar al planeta. Pues hay muchos factores que reducen esta disponibilidad de radiación solar para los organismos fotosintéticos. En primer lugar, del total de radiación solar que llega al planeta, solamente un 0,2 a 1% llega a los organismos fotosintéticos. El resto de esta radiación puede ser absorbida o reflejada por distintas componentes atmosféricos, ¿no? Una gran parte de la radiación solar es absorbida por el ozono, otra gran parte es absorbida por el vapor de agua que hay en la atmósfera. También puede haber parte que es absorbida por el polvo que hay también en la atmósfera o en el aire. Otra parte es reflejada de nuevo hacia el exterior. Una parte de la radiación es absorbida por la Tierra y luego una pequeña parte es absorbida realmente por las plantas. Las propias plantas también pueden reflejar la radiación solar o transmitirla después de haber absorbido algunas longitudes de onda. De esta manera limitan la radiación que llega a las plantas vecinas, disminuyendo la disponibilidad para estas. De la radiación solar que efectivamente llega a una planta, una parte se transforma o se usa como energía calorífica para elevar la temperatura de la hoja y es irradiada de nuevo con una longitud de onda más larga. Otra parte lo que hace es contribuir al calor latente de vaporización del agua, y a través de esta vaporización de agua en las hojas impulsa la corriente de transpiración, es decir, las hojas transpiran y esto favorece que haya una absorción de agua en las raíces. Se favorece este flujo de agua desde las raíces hasta las partes superiores de las plantas. Entonces, tan solo una
parte muy reducida de la radiación efectivamente llega a los cloroplastos, que son estas estructuras que contienen los pigmentos de la fotosíntesis, y se puede realmente iniciar el proceso de fotosíntesis mediante el que se genera la materia orgánica o mediante el que la planta se nutre. Y de la cantidad de radiación solar que efectivamente llega a estos cloroplastos, solamente una parte puede ser aprovechada. ¿Por qué? Porque los cloroplastos, como les decía, contienen estos pigmentos, que son estas sustancias que son capaces de absorber esta energía de la radiación. Las distintas plantas contienen distintos tipos de pigmentos. Prácticamente todas contienen clorofila A y C, pero después tienen pigmentos fotosintéticos accesorios, como serían los carotenoides, las fucoxantinas, etcétera, etcétera. Cada pigmento tiene la capacidad de aprovechar una cierta longitud de onda de la radiación solar. Entonces, de la que llega solamente se pueden aprovechar unas determinadas longitudes de onda que dependen de los pigmentos que estén presentes en cada planta. Entonces, para resumir, de toda esta radiación que viene desde el Sol, una gran parte es reflejada o absorbida ya en la atmósfera o en el suelo y en el agua. De lo que llega a las plantas, algunas de estas pueden reflejar cierta radiación, limitando la llegada de radiación solar a plantas vecinas. De la que realmente llega a cada planta, una cierta cantidad de radiación es irradiada de nuevo después de incrementar la temperatura de la hoja. Otra es usada como energía para aumentar el calor latente del agua en la planta y desencadenar toda esta vaporización que ayuda a la circulación de la savia y del agua dentro de la planta, y una fracción pequeña, dependiendo del tipo de pigmentos que tenga cada planta, será lo que se podrá aprovechar, unas ciertas longitudes de onda de lo que finalmente llegue a los cloroplastos. En el medio acuático, como ya les he mencionado, refiriéndome a la temperatura, ya que la radiación solar afecta de forma importante a la temperatura, esta radiación es absorbida en las capas más superficiales del agua. Por debajo de los 50 metros de profundidad prácticamente no encontramos radiación solar. Es por esto que los organismos que hacen fotosíntesis en el mar generalmente se ven limitados a distribuirse en las zonas superficiales de todo el medio marino. No encontraremos organismos fotosintéticos en las zonas más profundas del mar. Los organismos fotosintéticos generalmente presentan una respuesta a la radiación solar en forma de campana. Ya no voy a repetir lo que esto significa. Y como podrán ver en las lecturas que van a realizar después de estas presentaciones, la radiación solar puede generar respuestas tanto adaptativas, es decir, que actúen a nivel evolutivo, como no adaptativas en los organismos fotosintéticos para el aprovechamiento óptimo de la radiación solar. La intensidad de la radiación solar, así como su duración, su ciclicidad, las horas en que incide la radiación solar afectan a la distribución y abundancia de los organismos. Para medir la radiación solar en el agua suele usarse un disco de Secchi que mide la penetración de la luz, y esto también puede reflejar lo que es la turbidez del agua.
¿Cómo funciona el disco? Pues se tira en el agua, se anota la profundidad a la que se pierde de vista al bajarlo y al subirlo, se hace varias veces y según la profundidad a la que dejemos de verlo, esto se puede asociar con ciertas medidas de turbidez o de extinción de la luz. También existen sensores electrónicos, son sensores que se denominan PAR, y estos miden el número de fotones entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Otro recurso son los nutrientes, que son los compuestos que forman parte de los alimentos de los organismos, ya sean nutrientes inorgánicos para los organismos autótrofos o nutrientes orgánicos para los organismos heterótrofos. Para los vegetales, los macronutrientes, es decir, los nutrientes que necesitan en mayor cantidad, son carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio y hierro. Luego hay ciertos elementos que se denominan elementos traza que se necesitan en pequeña cantidad, que son los que ven en la diapositiva. En las plantas que absorben los nutrientes en su forma inorgánica desde el suelo, a través de las raíces, cada elemento entra de forma independiente y cada uno tiene sus características de absorción y difusión. No podemos pensar que aunque una planta esté bien nutrida en nitrógeno, no tenga carencias de fósforo si las propiedades del ambiente no favorecen esta absorción y difusión del fósforo, por ejemplo. Las variaciones espaciales y temporales de los nutrientes no tienen patrones tan obvios como las demás variables que les he presentado hasta ahora. Existen muchos factores atmosféricos, de megaescala, de macroescala, factores in situ con la propia vegetación y el ciclaje de nutrientes de un lugar, factores de precipitación, etcétera, que alteran las cantidades de nutrientes en un sitio. Por tanto, no podemos definir unos patrones de variación tan claros para este recurso. Tradicionalmente, los nutrientes se han medido con métodos colorimétricos. Estos métodos consisten en el uso de distintos reactivos adecuados para el elemento o nutriente que queramos medir. Y lo que ocurre es que a una cierta cantidad del nutriente, la adición de una cierta cantidad del reactivo provocará el cambio de color de la muestra. También se pueden medir por métodos de absorbancia. La absorbancia refleja cómo se atenúa la luz cuando atraviesa un elemento, y la lectura de muestras en unos frasquitos donde se pone un líquido con muestra de distintas absorbancias permiten estimar la concentración de ciertos macronutrientes inorgánicos. Un dispositivo más moderno para medir la cantidad de nutrientes es el analizador elemental. El análisis de elementos mediante este analizador se logra por combustión de la muestra, y lo que se mide son excesos de oxígeno y de productos de combustión, y las masas de estos productos se usan para calcular la composición de la muestra desconocida. Obviamente es mucho más costoso, pero es más rápido y más preciso que los métodos anteriores. El último recurso que les voy a mencionar es el oxígeno, que es un elemento químico de número atómico 8, representado por el símbolo O, y como ustedes saben, para una enorme cantidad de organismos,
el oxígeno es necesario para la respiración. La respiración, entendámosla no solo como la pulmonar, sino la respiración celular, que es la que permite la nutrición, la formación de nuevas células, el funcionamiento celular a través de la obtención de ATP. ¿Qué factores determinan sobre todo la disponibilidad de oxígeno en el planeta? Pues las tasas fotosintéticas. Ustedes saben que las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, en una de sus etapas, generan oxígeno. Entonces, la tasa de fotosíntesis determinará la cantidad de oxígeno disponible. Y por otro lado, las tasas de respiración también determinan la cantidad de oxígeno disponible, pero en el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque la respiración, esencialmente la respiración aerobia, implica el consumo de oxígeno. El equilibrio entre generación y consumo define en gran medida la disponibilidad de oxígeno en la atmósfera. La cantidad de oxígeno disponible también varía con la temperatura y con la presión, y en el medio acuático de acuerdo con la presencia de solutos. No existe un patrón general de respuesta al oxígeno en los organismos. Esto depende de cómo sea el metabolismo de cada organismo. Existen organismos que necesitan oxígeno para sobrevivir, pero después existen organismos anaerobios estrictos, esto que significa que necesitan vivir en medios sin oxígeno, y existen organismos que son anaerobios facultativos, es decir, pueden vivir en medios con oxígeno, pero también pueden vivir en medios sin oxígeno. Entonces hay una gama tan amplia de respuestas al oxígeno que tampoco podemos definir una respuesta general. El oxígeno pues, también se mide por métodos colorimétricos de forma tradicional y un poco menos precisa, pero más económica. El método más utilizado es el método de Winkler, que se utiliza para medir oxígeno disuelto en una muestra líquida. Y después también existen sondas electrónicas de oxígeno que miden pues otros parámetros que al final se pueden relacionar a la cantidad de oxígeno presente en un medio. Aquí finalizaríamos la presentación sobre los recursos. Piensen que hay más recursos de los que he mencionado. El espacio podría ser un recurso, ¿no? Por ejemplo, imagínense una roca en la costa llena de balanos, llena de mejillones, de erizos de mar, por ejemplo. Cuando todos estos organismos ya han ocupado las rocas, si otro organismo nuevo se quiere asentar, no va a poder hacerlo porque el espacio queda limitado. Como hemos visto, algunas condiciones y recursos interactúan y a veces en los estudios ecológicos es difícil ver el efecto de cada condición o recurso de forma aislada. ¿Cómo abordaremos este problema? Lo que vamos a hacer es identificar las variables más relevantes para los taxones a estudiar. Esto, ¿cómo lo identificaremos? Conociendo un poco qué caracteriza a dichos taxones, cuál es su historia evolutiva, en qué medios suelen encontrarse, y leyendo también literatura que nos informe de lo que se conoce hasta ahora. Piensen que en un estudio ecológico no podemos medir todo. Es imposible a nivel logístico y a nivel económico. Por tanto, un conocimiento previo nos ayudará a trabajar de forma más eficiente y a optimizar todo nuestro esfuerzo.